Hola, queridos amigos. Soy el médico Pedro Rodríguez y hoy les quiero hablar de un tema tan antiguo como de palpitante actualidad. Digo de palpitante actualidad porque sucede que en las condiciones de la actual pandemia, por efectos de la saturación de las clínicas, del trabajo de los médicos, por razones y condiciones económicas, los pacientes aquejados de patologías crónicas clásicas están un poco a la deriva y la verdad es que los médicos en su mayoría no tienen cabeza para otra cosa que los efectos de la pandemia. Y sin embargo, los pacientes aquejados de las patologías clásicas pues siguen su sufrimiento, sus diferentes manifestaciones de enfermedad. Me refiero específicamente a un grupo muy amplio de enfermedades como son las enfermedades reumáticas. Desde luego estén muy atentos porque en este contexto de esta charla también tocaremos estas enfermedades con relación al COVID y estas enfermedades o al menos algún punto específico con relación a la realidad actual de las vacunas que tantos de mis pacientes me han pedido que me pronuncie en esa dirección. Pues bien, vamos a hablar de la artritis y la artrosis desde la perspectiva de la medicina integrativa, a darles a ustedes una mirada realista y unas soluciones auténticas, prácticas con relación a este cúmulo grande de enfermedades. En primer lugar, tenemos que entrar a definir tres términos que en este momento nos atañen. Expresamos itis, artritis, osis, artrosis y hablamos de medicina integrativa. El término itis nos apunta hacia inflamación. Y el término artri nos apunta a las articulaciones, Entonces, ¿qué es la artritis? Pues todo ese cúmulo grande de enfermedades que cursan con manifestaciones de inflamación en las articulaciones de nuestro cuerpo. Desde luego, articulaciones hay muchas y de acuerdo a la especificidad de cada artritis, pues se van a inflamar unas u otras articulaciones. Y hay más de 200 tipos de artritis y por lo tanto cada una tiene una causa directa específica. Existe un gran cúmulo de enfermedades que se llaman las artritis de carácter autoinmune, como es la artritis reumatoidea, como es la artritis espondilitis anquilosante, y hay múltiples itis que están relacionados con autoinmunidad, o sea, con la agresión del organismo contra sí mismo. Por otro lado, las osis quiere decir degeneración, desajuste, descomposición. Y es una enfermedad muy crónica y ahí está la osteoporosis, y ahí están las diferentes artrosis, con gonartrosis, con cosartrosis, con espondiloartrosis. Todas las osis quiere decir desgaste. Eso que la mayoría de nuestros pacientes, de ustedes, se manifiestan con que tengo artritis, doctor, en la mayoría de los casos es una manifestación de la artrosis, de la osteoartritis degenerativa. Lo que pasa es que la artrosis o la osteoartritis degenerativa o el envejecimiento de nuestras articulaciones cursa precisamente con una etapa de inflamación. ¿Y por qué les decía que todo esto tenemos que relacionarlo con el COVID? ¿Sí? Porque en cualquier texto ustedes encontrarán en internet, en la red, mucha información en torno a las enfermedades reumáticas,
pero no mucho y muy específico con relación a esto que estamos viviendo, lo del COVID, porque es que ahora muchas personas que tuvieron COVID, inclusive COVID muy suave, que lo pasaron sin mayores problemas, ahora están acusando problemas de tipo articular. Y eso mismo está ocurriendo con las vacunas. Personas que antes tenían un dolor de la rodilla que les había desaparecido, les da el COVID o ni siquiera se enteran de que les dio el COVID, lo cursan sin ninguna manifestación específica y ahora se quejan de dolor en las rodillas nuevamente o después de la aplicación de la vacuna. ¿Por qué eso? Porque es que, ¿qué pasa? El caso específico del SARS-CoV-2, de este grupo de virus, así como sucedió en años anteriores con el chikungunya, con el Zika. Yo todavía tengo muchos pacientes aquejados de problemas reumáticos, de problemas de dolores articulares que tuvieron hace 2, 3, 5, 10 años chikungunya o Zika. Y es que ese grupo de los retrovirus precisamente son lectores de inflamación. Lo mismo ocurre con la vacuna. La vacuna, al meter una información de un virus, ya sea de ARN con relación al virus o de adenovirus con relación pero con especificidad hacia la interpretación, a la inmunidad relacionada al organismo con ese grupo de virus, es como si nosotros metiéramos un lector. El virus en sí del COVID-19 o el SARS-CoV-2 no es peligroso, no es agresivo, él nunca mata per se, como sucedería con una bacteria. Él es un paquete informático que va a hacer lectura en nuestro organismo de todo aquello de lo que estamos inflamados. Lo que pasa es que esa lectura, a veces, cuando hay muchas inflamaciones, esa lectura es tan violenta, tan fuerte, que se crea una verdadera tempestad, lo que nosotros los médicos llamamos la tormenta de citoquinas, y el organismo en realidad lo que hace es tratar de curar esa inflamación, porque se la despertó el virus, y manda todo el arsenal inmunológico para curar la inflamación, pero desde luego se desborda y viene una tormenta de citoquinas y puede llegar a descomponer los órganos y a causar un daño multiorgánico o multisistémico, y entonces se afectan los pulmones, en primer lugar una neumonitis, una neumonía muy severa, o una miocarditis, o una nefritis, o una pancreatitis, y todo eso es lo que conlleva a la muerte en el paciente de COVID. Entonces, fíjense ustedes que la prevención de la artritis nos llevaría también a la prevención de las complicaciones. Nosotros no le podemos decir a un paciente que porque haga prevención de su artritis va a evitar que le dé de pronto el COVID-19. Lo mismo ocurre con la vacuna, pero si le da, no va a haber esa tormenta de citoquinas. ¿Por qué? Porque el paciente no está inflamado. Y es que la mayoría de enfermedades, en realidad la manifestación, todo lo que causa dolor es porque hay inflamación. Donde hay dolor, hay itis, hay inflamación. Entonces, una amigdalitis crónica es una inflamación. El mal estado de la boca, hay inflamación. Por eso hay muchos pacientes que se complican del COVID y aparentemente no, pero si estaba bien. De pronto tenía la dentadura en muy mal estado, tenía una piorrea, tenía una amigdalitis, tenía una sinusitis. ¿Por qué se mueren más los obesos? Porque los obesos, eso es una inflamación. Es una inflamación de las células lipocíticas o de las células de los lípidos, de las células que tienen grasa, de las células grasas. Y entonces ahí es el gordo, el obeso es un inflamado per se. Lo mismo el hipertenso, es una enfermedad inflamatoria de los vasos. Lo mismo la diabetes, es una enfermedad inflamatoria de los capilares, de las arteriolas, de toda la vasculopatía que acompaña al síndrome de resistencia a la insulina. Todo eso es inflamación.
Por eso hay muchas personas que tienen sensibilidad a los carbohidratos. Nosotros en los hipertensos le decimos no coman harinas. Pues yo no soy diabético, doctor. Sí, pero es que hay dos tipos de reacción a los carbohidratos. La reacción inflamatoria vascular, en la que la persona va a hacer artritis, o la reacción inflamatoria del síndrome de resistencia a la insulina, en la que la persona va a hacer diabetes. Pero a la larga, la causa, la gente le echa la culpa a la sal, y son muy pocos los que realmente reaccionan mal a la sal. Sí hay algún porcentaje de hipertensos que tienen que ver con la sal, pero más que la sal son las harinas. Más que la sal es el pan, son las galletas, son los bizcochos, son la pizza, son los lácteos, es el azúcar, ¿sí? Y entonces, el tratamiento para un hipertenso es el mismo tratamiento base de un diabético, que el común denominador de todos ellos es eliminación de carbohidratos. Y con relación precisamente a las itis, a la artritis, ahí tenemos precisamente que tenemos que apuntar a que primero que todo hay que desintoxicar, porque la desintoxicación es prevención de la inflamación. Por eso les hemos insistido, cuando hablamos del colon, decíamos que en todas las enfermedades y en las enfermedades reumáticas en primer lugar, lo primero que debe hacer un buen médico es hacer una buena desintoxicación, es mirar cómo está el tracto digestivo. No es posible curarse de una artritis sin primero arreglar la digestión. Entre otras cosas porque la principal causa de la artritis reumatoidea, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, es un síndrome de mala absorción, es un síndrome de permeabilidad de la membrana entérica en la que los alimentos fluyen al interior de la célula, al interior de nuestro organismo en forma que son nocivos, en forma que no son identificados plenamente como parte del organismo, y el organismo los ataca, y por atacar esos alimentos termina atacando sus articulaciones. ¿Cuándo? Cuando se dan otras condiciones de orden genético, o cuando se dan otras condiciones de orden nutricional, o cuando se dan otras condiciones de orden emocional. Recuerden ustedes, y por eso estamos hablando de medicina integrativa, que toda enfermedad tiene unas causas físicas, que en el caso de la artritis y la artrosis, entonces es la intoxicación, la inflamación, los problemas digestivos, la desnutrición, las toxinas. Hay puede tener en algunos casos unos elementos de tipo hereditario, puede haber algunos elementos de tipo metabólico hereditario, como en el caso, por ejemplo, de la gota, del ácido úrico, en la pseudoartrosis, en la pseudogota, en la espondilitis anquilosante. Sí puede haber un factor genético, pero como les he dicho en otras ocasiones, la genética predispone pero no obliga. Eso en el aspecto de la itis. En el caso de la artrosis y en el caso de la osteoporosis y todo lo que termina en osis, que significa generalmente, además de toxinas, además de inflamación, además de esos nódulos, esas acumulaciones de toxinas que se dan en el cuerpo, ahí está siempre presente un problema de desnutrición. Ahora una persona puede estar desnutrida, y yo con frecuencia lo encuentro en mi consulta, como hay muchas personas sobrealimentadas pero desnutridas. Cuando una persona está desnutrida, cuando el pelo está sin vida, sin brillo, la piel marchita, las uñas que se delaminan, que se parten, la adinamia, el cansancio, la astenia, la falta de sueño, la falta de ganas, de berraquera de la vida, muchas veces tienen que ver con osis, con desnutrición. Entonces nosotros por eso removemos, desintoxicamos, surtimos una nueva flora intestinal, porque muchos de nosotros no nos alimentamos, no nos nutrimos con lo que comemos, sino con lo que digerimos. Y la digestión nuestra nuevamente depende de la flora intestinal. Entonces, ahí está uno de los elementos importantes de la prevención, una buena desintoxicación y una buena alimentación basada en un buen estado digestivo, en un buen estado de asimilación. Eso con relación a la osis. También hablaba de la adinamia.
Ahorita vemos tantos pacientes post-COVID que quedan con adinamia. ¿Por qué? Porque los virus se comen, literalmente se comen el complejo B, especialmente la vitamina B12. Por eso nosotros le insistimos a todo paciente, toda persona que pasa el COVID, es importante que durante 6 meses, 3 a 6 meses, mantenga una alta dosis de alimentos y de complementos nutricionales basados en el complejo B, que desgraciadamente la mayoría de los que venden en el mercado no son bioactivos. Entonces no es lo mismo tomarse una vitamina B12, B6, B2 en una tableta que en una inyección. Y no es lo mismo una cianocobalamina que una hidroxicobalamina. No es lo mismo tomarse una vitamina B12 en tableta que tomarse una metilcobalamina. Esa es la gran diferencia de lo que nosotros hacemos en Saludar. Porque nosotros, de pronto ustedes dicen, pero es que ya el medicamento es más costoso, sí, pero es que cuando le damos complejo B, no le damos complejo B del que le venden en la farmacia común y corriente, del que le recomienda el farmacéutico o la comadre, sino elementos bioactivos de esas vitaminas para que realmente se asimilen, porque lo contrario a lo que yo le digo, usted compra una tableta de esas y lo único que hace es tener una caca más vitaminada, ¿cierto? Y una orina más amarilla, pero en realidad no va a tener realmente un efecto curativo. Entonces la persona persiste, queda con mucha dinamia, le dio COVID, inclusive a veces ni le ha alcanzado a dar el COVID. Con mucha frecuencia en pacientes que me están llegando con problemas de jaquecas, con problemas de dinamia, con dolores articulares que habían desaparecido. Nosotros los médicos que tratamos enfermedades crónicas sabemos muy bien la cantidad de reactivación de los pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que ya se habían recuperado y que ahora a raíz del COVID, aunque a veces no han tenido el COVID aparentemente, pero cuando los mandamos a examinar, cuando le hacemos inmunoglobulinas IgG, encontramos que sí tuvieron el COVID. O cuando le ponen la vacuna, ojo, yo no estoy diciendo que las vacunas sean malas, no, sí, yo personalmente, de una vez respondiendo a la inquietud, a la promesa que les hice al comenzar la charla, muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Y yo les digo, mire, desgraciadamente, como escribía yo este fin de semana con relación al Día del Padre, el paciente o el ser humano, por una carencia de padre, entonces siempre anda buscando el papá, que le diga lo que tiene que hacer para poder echarle la culpa a alguien. Porque si el paciente se pone la vacuna y evita el COVID, o le da muy suave el COVID, va a decir es que mi organismo es muy fuerte, gracias a la vacuna, o gracias a Dios, o lo que sea, pero ni siquiera le agradece al médico pues, que le recomendó que se pusiera la vacuna, ¿cierto? Pero si le llega a caer mal, porque no es que sea mala la vacuna, sino que la vacuna es como el virus en miniatura, que la persona está muy inflamada y le va a hacer una verdadera tormenta de citoquinas porque está muy inflamado. Entonces, ese paciente le va a echar la culpa al que le recomendó que se aplicara la vacuna, ¿cierto? Así sea por el efecto más nimio, así sea porque le inflamó, porque le dio una bursitis, porque se le inflamó una rodilla, pero nunca se va a echar la culpa, le va a decir, no, es que yo realmente, yo no cuido mi salud, yo pienso que la vacuna está toda la solución. Y yo siempre les digo, listo, vacúnense, sí, pero ojo, nosotros al que nos lo pide le mandamos un protocolo de preparación para la vacuna y de qué hacer entre una y otra vacuna. Entre otras cosas, utilizamos el ajo negro. El ajo negro, el Kyolic, que es un producto que tenemos en Saludar, es un ajo añejado que es como comerse 10 cabezas de ajo, pero con mayor potencia todavía y sin el problema del olor al ajo, y que tiene un efecto de antiagregación plaquetaria, que es antiviral, que es antimicrobiano, que realmente ayuda, y antiinflamatorio, y entonces previene un poco los posibles efectos colaterales, sobre todo a partir de crear una mejor condición de salud. También le decimos al paciente, durante los días de la vacuna y posteriormente, tómese algunas cosas que le mandamos en una preparación con cebolla, con aloe vera, mejore su digestión, haga una dieta antiinflamatoria, una dieta que no promueva la inflamación, y con eso va a tener menos posibilidades
de que le dé complicaciones no por la complicación de la vacuna, sino porque la vacuna, al igual que el virus, es un lector de inflamación. Y si usted está muy inflamado, si le da el COVID, se muere o se complica. Y lo mismo, si está muy inflamado, se pone la vacuna, se va a inflamar, aunque lógico, la vacuna no le va a dar una reacción tan fuerte. En todo caso, es más peligroso. Yo le digo a los pacientes, es más peligroso el COVID que la vacuna. Así que entre una y otra es mejor aceptar la vacuna, la que le toque, ¿sí? Esa es mi posición. Yo personalmente ya estoy vacunado con la primera y con la segunda dosis, por eso regresé a hacer consultas a Saludar una vez al mes durante 3 días. El resto sigo haciendo consultas de telemedicina una vez por semana, porque durante la pandemia se han vinculado muchos pacientes a través de la medicina de muchos países y de muchas ciudades que no podrían venir a la ciudad de Bucaramanga. Entonces, mis queridos amigos, este tema de las articulaciones es un tema que sí, que tiene que ver con los aspectos físicos, con los aspectos con toda la salud, con la digestión, con la nutrición, con el movimiento, desde luego, con la adaptación en la parte mental, porque las articulaciones son el órgano de adaptación, ¿sí? Son el órgano de adaptación y solamente los sobreviven, no los más fuertes, sino los que mejor se adaptan y los que nos permiten cambiar la posición. Por eso es que generalmente el viejo tiene artrosis. Lo uno, porque se siente abandonado, y el tema mental de las OSIS es el abandono. Entonces se siente abandonado, se siente que ya no sirve. Y por otro lado, en el paciente hay una desnutrición y hay una terquedad, una fijación a una negación al cambio. Y al negarse a cambiar, al negarse a adaptarse a las nuevas circunstancias, está dando la orden a su cuerpo que se vuelva rígido, y al no moverse adecuadamente las articulaciones, ellas se van a inflamar. Se van a inflamar porque el movimiento es absolutamente necesario para poder que se mantenga, evitar la inflamación, que no se acumulen toxinas en las articulaciones que van a inflamar, porque las articulaciones no tienen buena circulación, porque está únicamente el líquido sinovial, y eso hace que la inflamación prospera muy fácilmente ahí porque no hay un drenaje adecuado. Por eso la única manera de que circule en nuestro cuerpo es a través del movimiento. Por eso la importancia de moverse, por eso la importancia del ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense, el tema de la articulación, una buena salud articular nos lleva a una buena salud en el aspecto general de la salud física y nos lleva a un aspecto importante como es el adaptarnos, el podernos renovar, el podernos, el no buscar culpables, el ser dúctiles, el ser flexibles en el aspecto mental, en el aspecto emocional. Porque también las enfermedades articulares, las itis, especialmente la artritis reumatoidea, todas las enfermedades autoinmunes están muy relacionadas con el tema de la autoagresión, del resentimiento, del sentido, por ejemplo, de humillación, ¿sí? Todas esas cosas que no se dicen, que me retraigo, que no soy capaz de pegarle el puño al otro, me lo pego a mí mismo y por eso se me inflama el hombro derecho si es con los hijos, el hombro izquierdo si es con la señora, en el caso de los hombres. Entonces, por eso, fíjense ustedes que es un tema muy amplio, tan amplio que nosotros en este programa les estamos haciendo una propuesta, y es que les vamos a dejar ahí un cuestionario. Ese cuestionario con relación a la salud articular, ustedes lo llenan, lo contestan y nos lo envían a Saludar, y cuando la persona pide consulta para una intervención en la salud desde las articulaciones a través de ese cuestionario, a todas las personas que participen en esa consulta, con ellas vamos a crear una comunidad de la salud articular, una comunidad de la salud en general desde la perspectiva de las articulaciones. ¿Quiénes están invitados? Los que sufran de lumbago crónico,
los que sufran de problemas de columna, los que sufran de todas las variables de artritis y pseudoartritis, de todas esas deformaciones de los dedos, de los problemas de las rodillas, de los problemas de los pies. Porque como ven ustedes, este es un tema tan amplio que no podemos tocar en el contexto de una conferencia. A esas personas, a esa comunidad, por ejemplo, les vamos a enseñar los ejercicios nórdicos para las articulaciones, les vamos a dar algunas clases de movimiento articular, les vamos semanalmente o mensualmente nos vamos a reunir, ahorita que nos permite tanto, de una manera tan maravillosa, nos permite la nueva tecnología y todo esto, las buenas cosas de la pandemia, como es todo este desarrollo de la medicina, de la telemedicina, de la medicina virtual, vamos a poder, desde sus casas, pues, poderlos acompañar y permitirles que a través de esas dificultades que han tenido con las articulaciones, porque las articulaciones, como nos dicen en el caso de los reumatólogos, que es la mejor especialidad porque los pacientes nunca se mueren, nunca se curan. Pues bien, realmente de la medicina no se cura. Sí, ha habido avances muy importantes biotecnológicos. Actualmente los pacientes de artritis reumatoidea tienen una vida mejor. Sin embargo, nunca se curan y cambian unas enfermedades por otras. En cambio, desde la perspectiva de una medicina integrativa es completamente posible hacer una verdadera sanación desde la salud articular. Y no solamente va a mejorar la salud articular, no solamente van a mejorar las articulaciones, sino que va a mejorar todo el estado de salud del cuerpo, toda su nutrición, todo su estilo de vida, su calidad de vida. La persona va a ser indudablemente más feliz, más proreactiva, mejor dormir, mejor relacionarse consigo mismo y con los demás, porque eso es verdadera salud. Poder uno tener una salud en que no sea solamente la carencia de enfermedades, sino una actitud sana, una salud con relación a sí mismo, con relación a la familia, con relación a la sociedad, con relación al mundo, con relación a la ecología. Esa es la invitación. Entonces, en nuestro canal, ahí mismo encuentran el cuestionario, llénenlo, soliciten la consulta y vamos a conformar la comunidad de la salud desde el movimiento, desde las articulaciones. Es un grupo que personalmente lo estaré coordinando, lo estaré dirigiendo porque es mi área de especialidad, digamos, las enfermedades reumáticas. Desde luego estaremos con mi hija Ivalú en todo lo que es la esfera mental, porque en este es un tema muy apasionante. Es posible llegar precisamente a la mente, a la emoción, al estado prístino, elemental, creativo de la persona desde la salud articular. Y en eso lo vamos a trabajar con la comunidad. Y lo mejor es que todo eso, al menos en lo que es el funcionamiento de la comunidad, va a ser una prebenda, va a ser un regalo adosado, desde luego, a que las personas estén con nosotros, en que tengamos que apoyarlas con algunos medicamentos, algunos procedimientos que realmente son exclusivos y que nosotros tenemos en Saludar. Herramientas muy valiosas como son las oxigenaciones de la sangre, como es la desintoxicación, como son los baños de vapor, como son la osteopatía, que tenemos ahorita un médico vinculado al doctor Julián Jaime, como son los masajes, como son las hipertermias, como son las convivencias y los encuentros que hacemos aquí en Sindamanoy, en Zapatoca, en nuestra fundación Pachacama, que ahora es parte de nuestra realidad, esa realidad colectiva. Así de que, como ven, las posibilidades son muy amplias y desde luego, ustedes saben que nosotros manejamos toda una maravilla de elementos terapéuticos basados en la medicina ortomolecular, con muchos minerales, con muchas vitaminas, con mucha asesoría en la parte nutricional, para que sean ustedes, para que se conviertan en sus propios médicos, en los propios hacedores de su realidad y su vida. Así de que, queridos amigos, nos vemos pues en esa comunidad de la salud desde el estado de nuestras articulaciones, en las que yo mismo personalmente les acompañaré. Entonces, compartan este video, soliciten la consulta en Saludar, llenen el cuestionario y ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias.